Bienvenidos al curso de biología. Soy el profesor Aldo Ramírez y vamos a ver la clase número 7. Pero recordemos la clase anterior. Que vimos en la clase anterior tratamos acerca de los seres vivos y vimos que un ser vivo es una porción limitada de materia con alto grado de complejidad porque puede autorregularse, posee metabolismo y se perpetúa a través del tiempo solo a través de la reproducción. También vimos el concepto de vida. La vida es el lapso de tiempo desde que uno nace hasta que muere. También vimos cuáles son las características de los seres vivos, y son 10 características: la organización específica, el movimiento, la irritabilidad y coordinación, el crecimiento, la adaptación, la reproducción, el metabolismo, la herencia y el ciclo de vida. Ahora, vimos que la organización específica es también llamada niveles de organización de la materia, y son 3 niveles de organización: el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. Por ahora, el nivel que nos interesa es el nivel biológico, pues comienza con la célula, y la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Eso es lo que vimos la clase pasada. Escriban en sus cuadernos, segundo trimestre. La clase de hoy se titula El nivel biológico. Al nivel biológico también se le llama nivel biótico. Nivel biótico proviene de la palabra vida y surge cuando juntamos todos los complejos macromoleculares, como es por ejemplo el núcleo, como es por ejemplo el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, las vesículas, los lisosomas, las mitocondrias, las juntamos y formamos la célula. Y con la célula comienza el nivel biológico. ¿Y qué es la célula? Es la expresión de la vida más pequeña. Esto quiere decir que ejerce funciones como nutrición, crecimiento, reproducción por sí sola. Ahora, cuando hablamos de organismos que están constituidos por una sola célula, las denominamos organismos unicelulares, como por ejemplo las bacterias y los protozoarios, mientras que a los organismos constituidos por varias células como nosotros, o como por ejemplo los animales, o como por ejemplo las plantas, se las considera como pluricelulares. Ahora, cuando juntamos una o dos, a partir de dos o más células, se denomina tejidos. Ahora, la unión de dos o más tejidos forma a los órganos. La unión de dos o más órganos forma los sistemas o aparatos. Y la unión de todos los aparatos y sistemas va a formar al individuo o al organismo en sí. Entonces, niños y niñas, comencemos estudiando a la célula. Veamos una pequeña reseña histórica. Y el estudio de la célula comienza con la invención del microscopio. Cuando se inventa el microscopio, comienza el estudio de la célula. Y el primero que estudió a la célula fue Robert Hooke, que fue un inglés, que es considerado como el padre de la citología. No se olviden de eso. ¿Quién es considerado el padre de la citología? Robert Hooke. ¿Qué es la citología? Es el estudio de la célula. Posteriormente, apareció un concepto que todos debemos aprender, que es el concepto que se llama la teoría celular, y que dice que todos los seres vivos están formados por células, y que la célula es la unidad básica de organización de la vida, y que toda célula se origina a partir de otras células preexistentes. Esta teoría celular fue postulada por estos tres señores que ustedes ven en sus pantallas, por Matthias Schilden, Teodoro Schwann y Rudolf Virchow. Veamos la definición de la célula. La célula es la unidad anatómica porque va a determinar la forma que tienen todos los organismos, todos los seres vivos. Es decir, determina la forma que tiene una vaca, determina la forma que tiene un caballo, un perro, un gato o un ser humano. También se dice que la célula es la unidad genética. ¿Por qué? Porque cada célula posee toda la información para formar un nuevo individuo con ciertas características. Por ejemplo, un gato
en sus células posee información para producir nuevos gatos, no va a producir nuevos perros o caballos. O por ejemplo, una planta tiene toda la información genética para producir nuevas plantas, no va a producir animales. Y también se dice que la célula es la unidad funcional porque va a realizar todas las funciones del organismo. Ahora, vamos a clasificar a las células de acuerdo a varios criterios. Por ejemplo, vamos a clasificarlos de acuerdo al criterio de su forma. Es decir, habrá células que son bicóncavas, como por ejemplo los glóbulos rojos. Habrá células que son alargadas, como por ejemplo los miocitos o células musculares, las células de nuestros músculos. Habrá células cúbicas, como por ejemplo los hepatocitos, a las células de nuestro hígado. Habrá células estrelladas, como por ejemplo las de las neuronas de nuestro sistema nervioso. Habrá células aplanadas, como las células de nuestra piel. Habrá células poliédricas, es decir, con varios ángulos, como por ejemplo las células vegetales, las células de las plantas. Vamos a clasificarlos también según el criterio del tamaño. Es decir, habrá células pequeñísimas, las células microscópicas, como por ejemplo las células de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las bacterias, etc. O habrá células grandes, como las células macroscópicas, las que se pueden ver a simple vista, por ejemplo, como los óvulos de las aves o las células de los músculos. También las vamos a clasificar de acuerdo a su nutrición, es decir, células autótrofas, aquellas que pueden fabricar su propio alimento, como por ejemplo las células de las plantas, de las algas o de algunas bacterias como son las cianobacterias, que pueden fabricar su propio alimento a través de la fotosíntesis o a través de la quimiosíntesis. Vamos a clasificarlas también como células heterotróficas, es decir, que no pueden fabricar su propio alimento, sino que se alimentan de otros organismos para poder fabricar su propia energía. Como por ejemplo nosotros, los seres humanos, estamos constituidos por células heterotróficas, es decir, necesitamos alimentarnos de otros seres para producir nuestra propia energía. También las clasificamos de acuerdo a su grado evolutivo, es decir, las que son poco evolucionadas, como por ejemplo las células procariotas, que son las células de las bacterias, de las cianobacterias, o más evolucionadas, como por ejemplo las células eucariotas. ¿Y quiénes tienen células eucariotas? Son los protozoarios, las algas, los hongos, las plantas, los animales y nosotros, los seres humanos. Nosotros los seres humanos tenemos células eucariotas. Ahora, veamos a las células procariotas. Como vimos, son células poco evolucionadas. Veamos sus características. Son células que carecen de núcleo, no tienen núcleo. Por lo tanto, su ADN se encuentra disperso en todo el citoplasma. Ahora, las células procariotas solo tienen un organelo que se denomina ribosoma, mientras que las eucariotas van a tener muchos organelos. Las procariotas solamente tienen uno, que son los ribosomas. Las células procariotas son pequeñísimas en comparación a las células eucariotas. ¿Y quiénes tienen células procariotas? Son las arqueobacterias, las bacterias y las cianobacterias. Las células procariotas tienen una estructura básica, constituida solamente por tres partes. Tenemos a la cubierta celular, llamada también pared celular, y está compuesto por varias biomoléculas, como por ejemplo el peptidoglucano, que les va a brindar protección. También tenemos a la membrana celular, compuesta de lípidos y proteínas, que va a permitir el paso de ciertas sustancias de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. También tenemos el citoplasma, y el citoplasma está constituido por agua, por
ADN, que está disperso, ya vimos que el ADN en las células procariotas está disperso en todo el citoplasma, está constituido también por plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? Son pequeñas porciones de ADN y que van a ser los que van a provocar que las bacterias se hagan cada vez más resistentes a los medicamentos. También van a estar constituidos por un único organelo, que es el ribosoma. ¿Y cuál es la función de este ribosoma? Se va a encargar de la formación o de la síntesis de proteínas. También está constituido por proteínas, también está constituido por azúcares. Y algunas bacterias van a tener una estructura a manera de una colita que se denomina flagelo. Y este flagelo les va a servir ¿para qué? Para movilizarse de un lugar a otro. Estas bacterias también van a presentar una cápsula y que les va a permitir resistir las condiciones adversas de su medio ambiente. Las va a proteger, por ejemplo, de la fagocitosis. ¿Y qué es la fagocitosis? Es cuando una célula se va a tragar, va a comer a otra célula. Entonces, esta célula, para defenderse de que se la coman, se la traguen, entonces se va a rodear de una cápsula, que es una estructura adicional a su pared celular. Muy bien, niños y niñas, hasta aquí la clase del día de hoy.